Buenas tardes, Jaime. Quien les habla es Shirley Servigón, ingeniero a cargo de auditorías en Global Certification Bureau y directora comercial de la compañía. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de protocolos de SST en el marco del COVID en el sector construcción. Como bien sabemos, vamos a tener dos ponentes en esta oportunidad y me va a acompañar la ponente, la ingeniera Jocelyn Gamboa. Las dejo con ellas para que puedan iniciar con la charla. Ok, muchas gracias. Para todos los usuarios, pueden hacer sus preguntas a través del chat y inscribirse aún en la charla durante toda la duración. Va a estar vigente la pantalla de 4 a 6 de la tarde y con una transmisión simultánea en Facebook. Ok, muy bien. Muchas gracias, Shirley. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy grato poder estar en contacto con ustedes. Agradecer también a GCB Global Bureau por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID-19 y explícitamente para el sector construcción. ¿Ok? Muy bien. Permítanme, por favor, presentarme. Mi nombre es Jocelyn Gamboa, soy ingeniera industrial de profesión, especialista en la implementación de herramientas de mejora continua, como es Just in Time, Pokayoke, Lean Manufacturing, entre otros, así como también la implementación de sistemas de gestión de las normas ISO, de distintas normas ISO, como es la de seguridad, medio ambiente, antisoborno, entre otras más. Estoy ya hace más de 8 años dedicada a la consultoría, capacitación, mantenimiento, auditoría y asesoría de implementación, tanto para empresas públicas como para privadas. Actualmente soy gerente de proyectos en la empresa Aquama Group, donde venimos asesorando y certificando a distintas empresas. Durante todos estos años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes personas, diferentes metodologías de trabajo, diferentes productos, diferentes servicios y diferentes culturas empresariales. En cada empresa asesorada siempre hay retos diferentes, aprendizajes nuevos que van ayudando y sumando a la experiencia que vamos teniendo en el tiempo. Estoy convencida también de que el éxito de una implementación de un sistema de gestión es en lograr acomodar la norma a la empresa y no la empresa a la norma. Una norma o un sistema de gestión puede ser tan sencillo como tan complicado como lo querramos hacer. Por eso es importante que debamos hacerlo de manera proactiva, sencilla y que sea sostenible en el tiempo. ¿Okay? Ante ello, hemos desarrollado este curso a través de lecciones aprendidas de las cuales hemos venido implementando y específicamente el sector construcción, así como también tomando ciertos lineamientos internacionales, como es el de la OSHA Internacional de Estados Unidos, como es la misma ISO, el Organismo Internacional de Estandarización. De ahí nosotros hemos querido coger como elemento de entrada para el desarrollo de este primer curso. ¿Ok? Muy bien. La agenda del día de hoy es, como número 1, tenemos condiciones legales en un primer punto. Seguidamente vamos a ver la norma ISO 45001, qué es la norma como tal, qué es lo que nos pide, cuál es el objetivo, el alcance de poder implementar esta ISO 45. Vamos a también ver un hiper-COVID ante esta situación, cuál sería el peligro, cómo vamos a contemplar estos controles.
En un punto 4 vamos a ver ya netamente el protocolo de seguridad y salud en el trabajo para los empleadores, para yo responsable de una organización o dueño de empresa o gerente general o administrador de obra, qué es lo que tengo que implementar, ¿ok? En un punto 5 vamos a ver el protocolo de seguridad y salud en el trabajo para justamente los trabajadores. En un punto 6 vamos a ver las medidas de higiene dentro del trabajo y en un punto 8 la gestión de residuos en obra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con las consideraciones legales. He querido colocar en un primer momento y en una primera línea la ley 29783. Como todos ya sabemos, es la ley de seguridad y salud en el trabajo y es prácticamente la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad. Recordemos que explícitamente en el artículo 19 la ley nos dice que se debe realizar la identificación de peligro y evaluación de riesgos en participación con todos los trabajadores. Entonces, recordemos que ante esta situación, ante esta coyuntura, es necesario identificar este peligro, los riesgos y los controles que amerita como organización. Hemos también querido contemplar el decreto de urgencia, el 026-2020, que lo brindó el Poder Ejecutivo, donde nos establece ciertas medidas excepcionales temporales para poder prevenir la propagación de este coronavirus que nos está aquejando a todos. Y de la mano con el decreto 010-2020-TR, que nos brindan las disposiciones para el sector privado, para que justamente se establezcan estas medidas excepcionales para prevenir esta propagación. Tenemos también de la mano la resolución ministerial 055-2020, donde ya nos da ciertos pasos, ciertos lineamientos para poder prevenir este coronavirus en el ámbito laboral, y justamente ahí nos hablan de el trabajo remoto, ¿no? También ya viene su propia resolución, que es la 072-2020, que es donde aprueban el documento justamente de la guía de la aplicación para el trabajo remoto. Entonces, ahí es imprescindible, si es que nosotros estamos en la posibilidad de poder aplicar este trabajo remoto, que lo apliquemos dentro de las organizaciones. Como por ejemplo, se me viene a la mente de repente el supervisor, el gerente general, el responsable de logística, el responsable de licitaciones, que sí podrían acogerse al trabajo remoto. Cosa muy distinta pasa con los operarios propiamente de construcción, ya que ellos necesitan estar siempre en la obra para que justamente esta se pueda llevar a cabo, ¿ok? Luego he querido también incorporar este comunicado que lo dio la Dirección General de la Salud a través del MINSA, donde nos habla, y este justamente es un tema que generó controversia, acerca de las duchas desinfectantes, ¿no? Porque si bien es cierto, se dijo de que sí podría servir, pero salió la contraparte diciendo de que no, porque sería un inconveniente el poder implementar estas duchas, porque justamente pueden afectar a la salud de los trabajadores, pueden darle alergias, puede dar infecciones a la piel, entre otras, ¿no? Que podría ser no beneficioso como se pensó en un primer momento, sino perjudicial. Entonces, es importante poder considerar este punto, que ya más adelante vamos a poder ver cómo podríamos de alguna forma acogernos, si bien es cierto, a estas duchas de desinfección, pero considerando otros aspectos. ¿Ok? Entonces, eso es con lo que respecta a los requisitos legales que hemos querido compartir con ustedes. Ahora vamos a ver la norma ISO 45001. Recordemos que la norma ISO 45001 tiene como espíritu prevenir las lesiones y deterioro a la seguridad de los trabajadores. Va a permitir a la organización proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los que trabajan en ella.
también va a proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades. Y justamente actualmente tenemos ciertos riesgos que, si es que en un primer momento por ahí nosotros lo hubiésemos podido identificar, tal vez ya no estuviésemos en estas condiciones. Entonces, la norma de por sí nos da este lineamiento importante que ya es la nueva estructura de alto nivel, donde nos dice, tienes que identificar estos riesgos, tratarlos, evaluarlos, tratarlos y evaluar la eficacia de estos controles que vas a implementar para mitigar estos riesgos. Entonces, ya de por sí nos da cierto planeamiento estratégico que nos van a ayudar a tener una continuidad de negocio, evitar sanciones, evitar multas, evitar paradas inesperadas, entre otras. Otro de los objetivos es que nos va a ayudar a prevenir las lesiones y el deterioro de la salud y mejorar de manera proactiva el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el objetivo también de esto es que sea más preventivo que correctivo. Si nosotros hacemos las cosas de manera preventiva, ya no va a haber necesidad de hacerlo correctivamente. Por eso es tan importante de que lo hagamos antes de hacerlo después de, cuando ya tenemos ciertos maleficios. ¿Ok? A lo largo de la norma ISO 45001, nosotros vamos a poder identificar 3 requisitos importantes que justamente de acuerdo a esta coyuntura. En el 612 nos habla de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades. Como ya les dije, hay que identificar estos riesgos estratégicos que podrían afectar a la organización. Y en el 6121 nos habla de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos atacar e identificar y plantearnos controles para poder mitigar y también evitar de que estos riesgos se materialicen. ¿Ok? Ese es el espíritu de este enfoque de la norma, así como también el cumplimiento de los requisitos legales. Como vemos todos los días en los diarios, en las noticias, salen ciertos requisitos legales, es más, que el Poder Ejecutivo está lanzando y que ayudan a que nosotros podamos implementar ciertos requisitos y evitar sanciones, multas y continuidad de negocio. Entonces, es muy importante poder identificar estos requisitos legales, cómo voy a abordarlos como organización, qué acciones voy a ir tomando para poder cumplir con estos requisitos legales. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver en un punto 3 la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Para una identificación de peligros y evaluación de riesgo, se ha querido coger ciertos elementos de entrada importantes, ¿no? Que si bien es cierto, hay otros también, pero hemos querido coger los más importantes, los inputs, ¿no? Como es el requisito legal, la política de la organización, si es que hubiese alguna política de un sistema de gestión, registros de incidentes, accidentes, no conformidades, es decir, si han habido ciertas desviaciones, ciertos incumplimientos, si es que han habido también auditorías, puede ser auditorías internas, auditorías del MINTRA, auditorías por parte de la ZONAFIL, auditorías de repente del mismo dueño de proceso que van a alimentar a poder identificar estas desviaciones que más adelante nos van a poder ayudar, ¿ok? Con eso nosotros vamos a planificar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, aplicando la siguiente metodología, ¿no? Que ya seguramente todos los que estamos presentes lo conocemos, y es definir la naturaleza, alcance y el momento en el que nos encontramos. Y justamente esto calza perfectamente con la situación que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, debemos primero identificar ello, y a raíz de ello vamos a identificar cuáles son estos peligros que nos pueden de alguna forma afectar. Vamos a hacer la clasificación de riesgos, vamos a también identificar estos riesgos que se pueden eliminar o se pueden sustituir.
vamos a plantear medidas de control y posteriormente vamos a hacer un seguimiento, implementación de la eficacia de estos controles para poder ver si es que los controles que yo en primer momento me he planteado realmente están atacando los riesgos que me salió dentro de esta identificación. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que va a salir de esta identificación de peligros y esta evaluación de riesgos? Va a salir ciertos procedimientos, van a salir informes de evaluación de riesgos, que a su vez van a servir como elemento de entrada para que como organización me pueda plantear objetivos, me pueda plantear cuáles van a ser las necesidades de capacitación, de toma de conciencia, de sensibilizaciones que el personal va a necesitar. Lo mismo también, qué tipo de controles operacionales son los que puedo implementar como organización y que mínimamente tienen que abordar el punto de eliminar o mitigar los riesgos. ¿Okay? Entonces, eso es justamente lo que hemos querido mostrar aquí, los elementos de entrada, los elementos de salida y la metodología para esta identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Ok? El objetivo de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, en donde se puedan prevenir las lesiones y deterioros a la salud. Recordemos que el coronavirus COVID-19 es un peligro que debe identificarse. ¿Ok? Entonces, esto sí o sí tiene que estar dentro de nuestra matriz IPER. ¿Ok? A ver, tengo aquí ciertas consultas, nos dicen, según la norma ISO, Jaime Montoya nos dice, según la norma ISO 45001, también debemos observar el contexto de la organización. Sí, exactamente es lo que pasa. Cuando nosotros identificamos los riesgos y oportunidades, debemos tomar en consideración el contexto que nos dice en el 4.1, las partes interesadas en el 4.2 y por ahí también nos conviene identificar también el alcance. Con ello, nosotros vamos a poder identificar los riesgos y oportunidades de manera estratégica, que es el 6.1, ¿ok? Lo que se quiso dar como enfoque es el que en el 6121 nos pide el I/C, básicamente, ¿no? Ok. Otra pregunta es que Jaime mismo nos dice, una manera es mediante el FODA y podemos tomar acciones. Ok, eso es para el contexto de la organización. Si nosotros nos queremos identificar cuáles son las cuestiones internas y externas, tenemos que, una de las metodologías puede ser el FODA, puede ser el PESTE, puede ser el ANFE, entre otras metodologías más, porque recordemos que la norma no nos dice explícitamente cuál. Nos deja libre albedrío para que podamos optar por la mejor metodología que queramos considerar, pero ojo, repito, es para la identificación de riesgos y oportunidades del 6.1, ¿no? Lo que quise enfatizar es del 6.121 de la identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Sí, eso es por ahora las preguntas que puedo ver. Cualquier cosa me van escribiendo y yo voy a tratar en la medida de lo posible de responder todas. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. ¿Qué es un peligro? Recordemos que el peligro es la fuente, situación o acto con la capacidad de causarme un daño o lesión a la salud. ¿Ok? Eso es un peligro. Generalmente, todo lo que nos rodea viene a ser un peligro. Entonces, dependiendo del contexto. Entonces, acuérdense de este término muy importante. Fuente, situación o acto con la capacidad de causarme daño o lesión. ¿Ok? Lesión y deterioro de la salud, bueno, prácticamente la consecuencia es el efecto adverso en la condición mental o cognitiva de una persona, ¿ok? Es básicamente lo que se quiere evitar. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y o deterioro de la salud. ¿Ok? Entonces, estos términos sí son muy importantes que nosotros los conozcamos para que podamos desplegar toda la identificación de peligros, evaluación de riesgo, la implementación de sus controles, el despliegue de esta matriz hiper y la efectividad de estos controles o acciones. ¿Ok? Muy bien. Ok, aquí me hacen una pregunta.
Me dice Henry Marcos, dice, de acuerdo al contexto, ¿cómo se mide la eficacia de los controles para un riesgo biológico? Estábamos hablando de riesgos de seguridad. No confundamos riesgos estratégicos con riesgos de la tipología de riesgos de peligros y riesgos. Para la tipología de riesgos tenemos justamente la diapositiva que vamos a ver, que es tipo de peligros físico, químico, biológicos, ergonómicos y psicosocial, ¿no? Entonces, justamente vamos a coger el biológico que tenemos como peligro virus, ¿no? Porque tenemos bacterias, hongos, parásitos, entre otras. Pero justamente la enfermedad infecciosa que está atacando es la del virus, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el peligro? El peligro sería la exposición a agentes biológicos como virus, que es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, el contacto con objetos contaminados también, ¿ok? La clasificación de este riesgo sería biológico y el efecto que ya lo mencioné hace un momento es que me dé esta enfermedad COVID, que me dé una infección respiratoria aguda, que me dé neumonía, que me pueda ocasionar una enfermedad pulmonar crónica y, en el peor de los casos, hasta la muerte. ¿Ok? Como controles existentes podemos establecer, los que generalmente algunas de las empresas están pensando implementar y que estoy segura que sí o sí lo van a hacer, es las condiciones, ¿no? La señalización de lavado de manos frecuentes y como individuo que todos utilicen el tapaboca, que por sí ya es un requisito obligatorio, que sí o sí lo tenemos que ejecutar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo quedaría nuestra matriz? Nuestra matriz quedaría de la siguiente manera. Tenemos el peligro, vamos a describir el agente biológico, el COVID-19. El riesgo, vamos a colocar el riesgo que es la exposición a ese agente biológico, el trabajar sin usar el equipo de protección personal, el utilizar los equipos de forma insegura, el no adoptar ninguna incapacidad médica y como efecto posible sería que me dé la enfermedad, que me dé una enfermedad crónica, una enfermedad pulmonar o hasta la muerte y el medio y el individuo que ya lo platicamos hace unos minutos. Ok. Con respecto a los controles operacionales, quedaría de la siguiente forma. Tenemos el requisito legal, hemos cogido la Ley General de la Salud, la Ley 26842 y los otros decretos que ya lo hemos mencionado en las primeras diapositivas. Como eliminación, no aplicaría, ya que no se cuenta con un diseño que permita eliminar el riesgo. Entonces, no aplicaría la eliminación. La sustitución tampoco aplicaría, ya que no se puede reemplazar por un material que permita evitar que este riesgo se materialice. Como controles de ingeniería, tenemos ciertas opciones como es tener un cuarto aislado, separar las áreas, que todos los puestos de trabajo tengan un distanciamiento de al menos 2 metros, aumentar los índices de ventilación, de recambio de aire, es decir, si yo cuento con aire acondicionado, que estos filtros se puedan cambiar constantemente, que se puedan limpiar, o si es que no tengo una ventana, que estos ambientes se puedan instalar, o se pueda instalar, mejor dicho, la ventana. Recordemos que en las áreas o en los espacios del sector construcción generalmente son movibles, ¿no? Tenemos un espacio el cual es determinado por un cierto tiempo. Entonces, sería bueno acondicionar que estos espacios tengan un lugar para colocar una ventana, la cual tiene que estar permanentemente abierta para que pueda recircular el aire justamente. ¿Ok? La ducha de desinfección, hace un minuto o hace un par de minutos les mencionaba de esta ducha de desinfección que justamente causó controversia, pero recordemos que esta ducha de desinfección se pueden ejecutar siempre y cuando se tenga un equipo de protección personal por todo el cuerpo. De ser así, no va a haber inconvenientes. Entonces, pero ¿qué pasa si es que yo vengo con mi ropa de calle y me van a echar este líquido desinfectante? Pues obviamente sí me podría generar alguna afectación y eso es lo que se quiere evitar, ¿ok?
Estación de desinfección de los zapatos, sí, justamente, ni bien se ingresa al espacio, al área de trabajo o a la zona de la obra, tendríamos que desinfectarnos los calzados, ¿no? Para ello ya el Ministerio de Salud ha lanzado ciertos protocolos, ciertas guías, que es lo mínimo que debe de tener estos desinfectantes, que puede ser agua con lejía, alcohol, agua con jabón, ¿no? Para poder justamente mitigar y evitar la propagación de esta enfermedad infecciosa. Otro de los controles de ingeniería que también podríamos considerar es el cambio de aperturas de llaves de agua para evitar el contacto, porque justamente nosotros llegamos a obra y utilizamos mucho el lavado de manos, entonces el coger justamente estas llaves puede ocasionar cierto contacto y puede ocasionar que la enfermedad se pueda propagar hacia mi persona que lo estoy utilizando. Entonces, por ahí una de las opciones sería de repente colocar sensores. Ahora, si es que no hay sensor porque es costoso, de repente implementar una especie de pedal para poder hacer gotear el agua, ¿no? De tal forma de evitar el contacto con nuestras manos. ¿Okay? El cambio también del sistema de activación de los inodoros también, si es factible poder colocarlos con pedal, pues sería espectacular. Y la ducha para permitir el baño de los trabajadores en la empresa. Esto sí, de por sí el reglamento de construcción ya nos dice que debe de tener ciertas duchas la organización que se dedica a este rubro. Entonces, seguramente que lo tienen, pero sí hay que considerar el uso de estas duchas, que sean escalonadas, que no se aglomeren, que sea con un espacio prudente, no tenerlo de repente al costado de las oficinas temporales, sino moverlos a otro espacio, ¿ok? Muy bien, eso es con lo que se podría ejecutar para los controles de ingeniería. Para los controles administrativos, tenemos el trabajo en casa, el trabajo remoto, si es que está, de repente, si es que yo como responsable de logística, responsable de licitaciones, lo puedo hacer remotamente, pues genial, traten de hacerlo de manera remota. También el sistema de transporte, si es que está en mis posibilidades poder brindarle a mi personal para que se pueda movilizar para que se pueda movilizar hacia la obra, pues darles esas facilidades, porque ya sabemos que actualmente los buses, los metros van a ser limitados y además de ser limitados van a haber gran cantidad de aglomeración. Entonces, de estar en las posibilidades, sus posibilidades como representantes de las organizaciones, pues sería idóneo que lo pudieran colocar. A ver, me preguntan por aquí, dentro de los controles de ingeniería, el termómetro sería para ver si tiene fiebre. Sí, correcto, podríamos contemplarlo como el control de ingeniería, ¿ok? Muy bien, capacitaciones también sobre prevención y factores del riesgo COVID, ¿no? Capacitar, concientizar, comunicar, eso es muy importante en esta situación de crisis. También la elaboración de un plan de respuesta a emergencia. Ya más adelante vamos a ver qué es lo mínimo que debe contener este plan de respuesta a emergencia, que ya seguramente en la mayoría de organizaciones tendrían que estar ejecutándose. Luego, como EPP, tenemos, bueno, las gafas, tenemos las caretas, guantes de látex, las mascarillas como tal, ¿no? Que nos van a ayudar a poder mitigar estos riesgos, ¿sí? Muy bien. Las señaléticas, me preguntan por aquí, Henry, estarían con controles administrativos. Correcto, ¿no? Ok, como capítulo 4, vamos a ver aspectos a tomar por parte de los empleadores, ¿ok? Tenemos como un punto 1, plan de preparación y respuesta a emergencia. Vamos a ver seguidamente un punto 2, medidas básicas de prevención de infecciones. Un punto 3, políticas y procedimientos para la identificación de estos riesgos. El programa de comunicaciones, que es lo mínimo que tiene que tener este programa de comunicaciones, y vamos a ver también qué tan importante es la comunicación en esta situación de crisis. Seguidamente vamos a tener los controles operacionales, ¿ok? Muy bien.
Entonces, como punto 1, vamos a ver el plan de preparación y respuesta a emergencia. Este plan y preparación de respuesta a emergencia tiene que tener como mínimo dónde, cómo y cuáles son las fuentes del COVID que podrían estar expuestos a los trabajadores, ¿no? Considerando a mis stakeholders, como por ejemplo al público en general, a mis proveedores, a mis clientes, a mis contratistas, que es muy importante, ya que podrían ser justamente esta fuente de COVID. También considerar los factores de riesgo no ocupacionales en el hogar y ambientes comunitarios. De repente, si es que yo estoy en o vivo en un departamento o un distrito, el cual está o hay varios contagios por COVID, entonces también hay que considerar estos factores de riesgo y tenerlos contemplados dentro del plan de respuesta a emergencia. Asimismo, también los factores de riesgos individuales de los trabajadores, por ejemplo, si son mayores de edad, si tienen obesidad, si presenta algún problema cardíaco o si está embarazada, porque viene a ser una persona vulnerable ante esta enfermedad. Y también verificar la interrupción en la cadena de suministro o retraso en las entregas, ¿ok? Entonces, es importante poder contemplar esto. Recordemos que el plan de respuesta a emergencia nos dice que debemos tener una brigada de emergencia. Entonces, seguramente que ya muchas de sus organizaciones la tienen, pero debería considerarse y recomendamos que se pueda considerar una brigada de respuesta a emergencia ante enfermedades infecciosas como justamente es el COVID. Entonces, ¿para qué? Porque si en caso se citase alguna situación de emergencia, es decir, un personal de mi organización está infectada o presenta ciertos síntomas que no necesariamente pueden dar como resultado el COVID, entonces esta se pueda tratar y a quién le tengo que comunicar, cómo va a ser el canal, cuál va a ser el teléfono que tengo que llamar para decir estos son mis síntomas o le tengo que decir a mi supervisor inmediato. Entonces esas cosas tienen que estar claras y es importante que la podamos contemplar dentro de este plan de respuesta a emergencia, ¿ok? Entonces tener la brigada, contemplarlas y que se detallen estos factores y aspectos que ya hemos mencionado. ¿Muy bien? Perfecto. Otro de los puntos son las medidas básicas de prevención de infecciones. Entonces, ahí justamente ya tenemos las guías, ya tenemos resoluciones, tenemos decretos, nos dicen todos los días por la televisión, pero es importante que nosotros como empleadores podamos reiterar siempre el lavado de manos frecuente, que sea exhaustivo. En esta situación necesitamos ser exagerados, necesitamos serlo, ¿no? En otras situaciones a veces es un poco complicado, ¿no? Es muy exagerado, ok, no, pero sí, en esta situación de crisis es necesario ser exagerado porque en cualquier objeto, en cualquier situación puede presentarse esa enfermedad infecciosa que nos puede aquejar como organización. ¿Okay? Alentar también que los trabajadores permanezcan en sus hogares si están enfermos. Entonces decirles, señores, constantemente, señores, si ustedes están enfermos, si tienen estos síntomas, por favor, quédense en sus casas, velen por su familia, por favor, eviten contagiar a sus amigos, comuníquenlos si es que sienten ciertos síntomas, entre otras más. Entonces es importante el alentar constantemente. También alentar buenos hábitos respiratorios, es decir, que si es que yo voy a toser, voy a estornudar, porque es natural hacerlo, pero que lo hagamos con el debido cuidado, como por ejemplo cubrirnos al toser, al estornudar, hacerlo a un lado o si es que tengo un espacio, ¿no? Entonces, tener estos hábitos constantes y ir declarándolos a ellos hasta que ellos realmente puedan interiorizar, ¿ok? Proveer de papel higiénico y el depósito para basura. Sí, justamente, como van a haber equipos de protección personal, los cuales van a estar en constante cambio, es importante que tengamos estos tachos de residuos para que se puedan utilizar de manera adecuada, ¿ok? Establecer las políticas, las prácticas, como de repente la flexibilidad para el lugar de trabajo, tales como mencionábamos hace un momento, el trabajo remoto, el cambio de turno. Si antes trabajaba de 8 a 5, ahora hacerlo de repente de 6 a 1, de 6 a 2 y de manera escalonada, un día sí, un día no, ¿no? Cosa que van a ir ayudando y vamos a poder evitar este contacto con esta enfermedad.
Desalentar también, en cuanto sea posible, que los trabajadores utilicen los teléfonos, que utilicen los escritorios, las oficinas o las herramientas. ¿Por qué? Porque yo al coger un teléfono celular, y es más, esto al prestarlo podría ser una fuente de infección. Entonces, aquí se puede fácilmente pegar el virus. Entonces, es importante que cuando yo esté trabajando no utilice este tipo de equipo, o porque ahora, por ejemplo, está el WhatsApp web, entonces, cosa que utilizamos la computadora y siempre desinfectándola en cada momento, siempre limpiándolas, hay que considerar todos estos puntos, ¿sí? Muy bien. Políticas y procedimientos para la identificación. Recordemos que la rápida identificación y aislamiento de los individuos potencialmente infecciosos nos puede ayudar a contagiar a muchas personas más. ¿Okay? También el informar y alentar a los trabajadores a monitorearse por ellos mismos. Lastimosamente, esto lo vamos a tener que hacer siempre. De aquí, es más, considero que todo este año lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entre nosotros mismos. Si yo estoy teniendo dolor de garganta, estoy teniendo fiebre, tengo secreción nasal, dolores musculares, entonces ya tengo que comunicarlo. No tengo que esperar a que, no, voy al trabajo, me he sentido mal, voy al trabajo, a ver qué me dicen ahí. No, señores. Entre nosotros mismos tenemos que cuidarnos, porque no podemos esperar a que vayamos al trabajo, aparte de haber contagiado a más personas, a más compañeros de trabajo suyos, sino que van a estar posteriormente en una sala de UCI, cosa que nadie quiere, ¿no es cierto? Porque es muy crítico y lamentable, ya que nuestro sistema de salud ni siquiera lo soporta. ¿Okay? También desarrollar políticas y procedimientos para que los trabajadores informen cuando están enfermos, desarrollar lineamientos para aislar inmediatamente a las personas que muestren señales y síntomas. Sí, justamente ya en un slide posterior vamos a ver de esta zona de aislamiento que como parte empleadora debería implementar, ¿no? Porque justamente de repente mi trabajador vino bien, no tenía síntomas, pero en el transcurso de su trabajo se empezó a sentir mal, entonces hay que establecer esta zona de aislamiento donde pueda estar una persona que pueda hacerle una evaluación médica. Si bien es cierto, no le va a poder hacer dar o no le va a poder desarrollar el examen del COVID, pero sí más o menos va a poder tener un horizonte claro de que si es que podría ser una enfermedad de esta infecciosa, ¿no? Ok. Comunicación de flexibilidades y protecciones para el trabajo, ¿no? Asegurarse de que las políticas de licencia con goce o de repente, si es que tiene un familiar o un pariente enfermo, permitir que estos permanezcan en sus hogares. ¿Por qué? Señores, cuando una persona, supongamos que yo soy un trabajador y si bien es cierto me he sentido bien, pero tengo a mi esposo o a mi esposa enferma, entonces yo voy a ir a trabajar, pero ya no con mis 5 sentidos, sino voy a estar pensando en cómo estará mi familiar, si es que está bien, está mal, le falta el aire o de repente se está empeorando. Entonces, esto me va a dar como consecuencia un accidente de trabajo. Y es lo que no se requiere. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar este tipo de situaciones y si es que esta persona tiene ese pariente enfermo, entonces que se quede en su casa. Además que a cuidar también a este pariente, ¿no? Las licencias con goce, de repente esta persona tiene cierto temor o además es una persona vulnerable, como lo mencionamos hace un momento, entonces asegurarnos de que esta política diga de que, bueno, si bien es cierto no quiere venir a trabajar, de repente ser flexibles en esa parte, ¿no? Y no ser obligatoriamente como tal, ya que podría ser perjudicial para nosotros como organización. Tener conocimiento de las preocupaciones de los trabajadores sobre la paga, las licencias, la seguridad y otros asuntos. Es decir, ahorita en esta situación de crisis, muchas empresas o muchos trabajadores están en la nubelosa, ¿no? No saben si es que les van a pagar, no saben si es que va a haber una licencia con goce, no saben si es que van a entrar a la suspensión perfecta. Entonces,
por eso es muy importante la comunicación. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante esta comunicación. Entonces sí, debemos tener esta comunicación constante con nuestros trabajadores para evitar estas preocupaciones y que ellos se concentren netamente en las actividades que van a desarrollar. Trabajar también con las compañías de seguro, es decir, si yo está en mi potestad como empleador de poder incorporar a una compañía de seguro, la cual me va a ayudar y me va a dar como beneficio ciertos lineamientos para los trabajadores, entonces hacer sociedad con ellos, ¿no? De repente pruebas, de repente atenciones rápidas, entre otras, ¿no? Entonces sí sería conveniente de que podamos considerar ello. También tenemos la implementación de controles en el lugar de trabajo. Tenemos controles, los que ya generalmente nos dice la ley de seguridad, los que nos dice la norma, como es el control de ingeniería, controles administrativos, prácticas seguras y los equipos de protección personal. Entonces es importante que estos controles sean efectivos, que los pongamos a prueba, que los implementemos y evaluemos la eficacia de estos controles, ¿ok? Me preguntan si no hay comunicación, ¿sería un riesgo psicosocial? Se podría desencadenar en un riesgo psicosocial, efectivamente, ¿no? Y nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de un riesgo psicosocial, ¿ok? Entonces hay que considerar ello. Muy bien, en este punto 5 vamos a ver el protocolo de seguridad y salud en el trabajo para los empleadores. Tenemos medidas para los trabajadores en planilla, medidas para los contratistas y medidas para los proveedores. Recordemos que para que se inicie una obra o para iniciar las actividades de una obra, vamos a tener ciertos puntos y factores importantes, como es el de la premovilización, desplazamiento de obra, estadía en obra, la gestión de residuos y el aislamiento temporal, que sí deberíamos tener esta zona para justamente poder efectuar lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De que si es que alguien se siente mal, poder llevar a este ambiente hasta que se pueda llevar, de ser el caso, a una institución de salud. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver desde la premovilización de obra. ¿Ok? Para realizar la premovilización de obra ante esta reactivación, es importante primero identificar al grupo vulnerable, ¿no? ¿Y quiénes son ese grupo vulnerable? Justamente, hace poco, el día domingo, veíamos en las noticias que la mayoría de las muertes se están dando básicamente por obesidad o sobrepeso. Entonces, estas son sí o sí personas vulnerables, que además se les suma las personas con problemas de salud, problemas coronarios, diabetes, cáncer y la obesidad, como lo dije, ¿no? Entonces, es importante que podamos considerar y tener en un listado quiénes son estas personas vulnerables, ¿ok? Entonces, esto se puede trabajar de la mano con el médico ocupacional para poder identificar, porque seguramente ya el médico ocupacional tiene esa data que nos va a servir como elemento de entrada a poder justamente identificar a este grupo de personas vulnerables. Me preguntan, ¿sugieres algún botiquín especial de emergencia? No sugiero ningún tipo de botiquín. Recordemos que simplemente el estándar que nos da la norma, lo mínimo y necesario que se tiene, y ya si de tenerse el médico ocupacional, ya les podría dar, por ejemplo, si se presenta una fiebre y no necesariamente es el COVID, entonces darle la pastilla más básica, que es un Panadol, algo para el dolor de cabeza, dependiendo del síntoma que tenga, pero ya es netamente campo del médico ocupacional, ¿ok? Así tratemos en la medida de lo posible de no nosotros meternos con algún tipo de pastilla para poder sanar a esta persona. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de afección pudiese tener, entonces en vez de ayudarlo, podríamos empeorarlo, ¿ok? Muy bien. También en esta premovilización hay que considerar la declaración jurada del personal de planilla, contratistas, ¿ok? Entonces, es bueno y sería bueno que implementemos esta declaración jurada, donde
va a tener ciertos aspectos como que va a indicar, yo, Jocelyn Gamboa, no tengo los síntomas de fiebre, no tengo malestar general, no tengo congestión, no tengo dolor muscular, entre otras. Asimismo, declaro no haber tenido contacto con un paciente sospechoso de COVID y a su vez no he realizado o haber estado en contacto con alguien que ha venido del extranjero. ¿Okay? Entonces es importante esta declaración jurada que la podamos contemplar, y esta declaración jurada tiene que mantenerse actualizada como una nueva data de relevancia sobre la existencia del COVID-19. Entonces, así como el médico ocupacional tiene el historial de cada trabajador, es conveniente que esta declaración jurada también se pueda tener en un legajo y actualizada constantemente. Ahora, va a depender la frecuencia dependiendo de la naturaleza o el alcance de la obra que se tenga en ese momento. ¿Ok? A ver, me preguntan por aquí, ¿esto aplica para cualquier tipo de empresa, si sea una microempresa? Sí. ¿Por qué? Es que no importa, a ver, vamos a dejar de lado el requisito legal. Recordemos que queremos que esto sea sostenible, que sea eficiente, ¿ok? Entonces, si queremos que sea eficiente, necesitamos implementar esta declaración para que yo como trabajador te diga a ti, sabes que no he tenido estos síntomas, este contacto, ni viajes al exterior, por lo cual sí creo conveniente poder seguir trabajando. Entonces, eso va a servir como elemento de entrada. Independientemente a la empresa, si yo soy pequeña, grande o mediana, independiente, es recomendable poder hacerlo para cualquier tipo de organización. Es más, también aquí podríamos añadir el protocolo o un procedimiento, perdón, de seguridad, ¿no? Ante la identificación del COVID. Ya más adelante, a ver si nos da tiempito, les voy a mostrar un modelo de declaración para ver si es que ustedes lo pueden aplicar a sus organizaciones. A ver, me preguntan por aquí, dice, si en el futuro aparece otro virus o bacteria, ¿tengo que cambiarlo o crear protocolo? Recordemos que cada virus, cada bacteria tiene su propio tratamiento. Ya en el momento en que se dé, se tendrá que aplicar otros lineamientos, ¿ok? Ahora, de manera general, pues sí. De manera general, sí sería conveniente los mismos, pero va a depender mucho de la naturaleza de ello, ¿sí? Me preguntan, imagino debe ser mensualmente el seguimiento. Puede ser mensualmente, es más, justamente ahí lo mencionas, dice, recordemos que el COVID tiene 14 días de incubación, justamente, ¿no? Si tiene 14 días de incubación, entonces sería conveniente hacerlo semanalmente, ¿no? Entonces, ya ahí se les deja libre albedrío para que ustedes lo puedan aplicar. Luego me preguntan, ¿cuál es el objetivo o finalidad de la declaración? Bueno, es básicamente para que ellos se sientan de alguna forma comprometidos de que, ojo, estamos haciendo seguimiento. Si es que tú no estás cumpliendo con decirme o hacerme la declaración en honor a la verdad, entonces tú ya abrimos su mente y decimos, ojo, va a ser tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, para esa es la importancia de esta declaración. Y además para tener contemplado como requisito legal, como medidas, según lo que habla la guía la guía para evitar la propagación del COVID, ¿no? Eso también nos queda como un sustento ante la organización de que este señor me dijo que no tenía, entonces yo lo dejé trabajando. Aquí está, yo creí, adicionalmente le tomé la fiebre, le hice un análisis físico, entre otras cosas más, pero eso te sirve como una evidencia documentaria. Entonces, es importante por ambas partes, ¿ok? Muy bien. Me pregunta Luis, dice, no es suficiente debido a que diariamente los trabajadores pueden salir y entrar a sus labores. ¿Se puede aumentar el control con un checklist diario donde puedo verificar la temperatura? Sí, justamente es lo que vamos a ver. Ahorita todavía estamos en premovilización. Ya vamos a entrar la estadía en obra y la salida en obra. Entonces, un poquito de paciencia ahí, lo vamos a ir viendo. Tranquilos, todavía estamos en premovilización. Ante la premovilización acabamos de ver la identificación de personas vulnerables, la declaración, procedimientos, y ahorita vamos a ver el tema de transporte, ¿ok? Ya en la estadía en obra vamos a ver los otros controles que justamente por ahí estás mencionando algunos. Ok,
En esta premovilización también sería bueno poder hacer una evaluación física, ¿no? Evaluar a todo el personal antes de embarcarse al vehículo. Es decir, si yo estoy contemplando implementar un vehículo para el traslado de mi personal hacia la obra, entonces antes de embarcarse a ese vehículo, poder hacerle una verificación física, ¿no? Para ver si es que tiene de repente algún tipo de síntoma, algún tipo de dolor, y con ello darle el pase para que pueda ir a los vehículos o en todo caso, de ser posible, directamente el ingreso a la obra, ¿ok? Básicamente, justamente ahí lo que nos decía Jervis, como un triaje, exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos el ingreso a obra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando ingresamos a obra? Vamos a hacer una evaluación de entrada. Primero hay que establecer y determinar quién va a ser la persona que va a recepcionar al personal y controlar este lugar, que sea aislado dentro de la obra, que no sea el mismo espacio. De repente, este es el ingreso y al costado nada más está las zonas administrativas o está la obra como tal. Entonces, es importante que esta la tengamos a en un espacio aislado. ¿Ok? Tomar también una nueva muestra de temperatura, y aquí es importante, ¿no? Si ya la tomé al embarcarme y en la evaluación médica, también es que podamos tomar esa temperatura y se hará una breve entrevista en base a la información de la declaración jurada que me ha servido como elemento de entrada, más la evaluación física si se considerase necesario. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. También aquí tenemos el control diario de temperatura. Hay que considerar la medición de la temperatura como mínimo 2 veces al día, ¿no? En la manera que cada empresa define el lugar y el momento, puede ser a media mañana, a media tarde, pero establecerlo, ¿no? Tener ya una política de medición de temperatura. De repente también determinar quién va a hacer esta medición de temperatura, cómo lo va a hacer, en dónde, y para eso es importante esa zona de aislamiento que habíamos ya venido mencionando. ¿Qué pasa si es que la persona cuenta con una temperatura mayor a 37.5? Entonces hay que llevarla a esta zona de aislamiento y aislar a este paciente hasta que realmente se pueda corroborar si es que tiene o no esta infección, ¿no? Para ello vamos a trabajar de la mano mucho con el médico ocupacional. ¿Ya? Y también con las clínicas aledañas, los hospitales aledaños, para poder ver si es que realmente tiene o no el COVID-19. Ojo, sí, este termómetro, este control de temperatura, para este control de temperatura vamos a tener que usar este termómetro. Puede ser digital, puede ser de otra magnitud, pero tiene que estar calibrado. Ya hay que ver, seguramente ya van a salir ciertos protocolos. De los cuales debe tener este medidor de temperatura, ¿no? Para justamente poder ver que sea viable. Hace poco, les comento un poco, llegaba de viaje un amigo mío y le midieron la temperatura y su temperatura le salía 35, 35.5. Entonces decía, qué raro. Ya, pase, le decía, ¿no? Llegó de viaje. Entonces ya pase, y me contó y le digo, pero qué mal. Entonces ese medidor de temperatura está descalibrado, está totalmente desfasado. Y lo dejaron pasar, ¿no? Entonces es importante que se pueda tomar en consideración la calibración de esta medición de temperatura. ¿Ok? Muy bien. Protocolo de seguridad para los empleadores. Ok, seguimos en la estadía en obra. Vamos a ver aquí la higiene continua y las medidas de convivencia. Hay que considerar el mantenimiento de la distancia social. Podríamos establecer lineamientos que nos digan que tal persona puede ser el supervisor de seguridad, el administrador de obra, el personal operativo que ustedes definan, que se va a encargar y tiene que hacer una revisión constante de que efectivamente se esté cumpliendo con este distanciamiento social. ¿Por qué? Porque justamente en obra pues están cuchicheando, se juntan, se van a buscar una herramienta por aquí porque no la tengo yo, la tiene aquel. Entonces es importante que se pueda mantener y hacer política de este distanciamiento social.
¿ok? Limitar el contacto con personas de áreas de influencia, es decir, si es que hay alguien que tiene una influencia o si tiene ciertos síntomas, evitar contactarme con ellos. Limitar el contacto con los proveedores, es decir, no cualquier proveedor va a poder entrar a la obra, va a tener que cumplir ciertos protocolos que ya más adelante lo vamos a ver. Desinfección constante del transporte, es decir, del vehículo. Si la organización me está poniendo un vehículo, entonces hay que desinfectarlos, hay que desinfectar los comedores, hay que desinfectar las duchas antes y después de utilizarlas, ¿ok? Desinfección programada de zonas de descanso y de baños, implementación de jabón líquido. Es muy importante que los empleadores tomen conciencia de esto, de la importancia del jabón líquido para evitar esta propagación. La comunicación constante de la importancia de lavarse las manos como mínimo 20 segundos. Control diario de las funciones vitales del personal, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, trabajarlo de la mano con el médico ocupacional para justamente hacer este control. Implementar horario escalonado para el uso de áreas comunes, es decir, si antes estaban todos en un mismo ambiente, ahora ratearlos, ¿no? Ahora van a entrar 5, luego 5 y así sucesivamente, de tal manera de que no haya aglomeración. Muy bien. Me preguntan, ¿es necesario la presencia del médico ocupacional más frecuente? Sí. Lo ideal y lo idóneo sería que se trabaje de la mano con el médico ocupacional. Y de no ser posible, porque pueden ser de repente obras muy pequeñas, entonces indicar o determinar a una persona que pueda ver esta parte, ¿no? Como es justamente preguntarle los síntomas, te pasa esto, aquello, entonces determinar su salida para que pueda ir a un centro de salud más cercano. ¿Ok? Muy bien. Me preguntan cómo actuar con los asintomáticos. Sí, pues eso es un caso gravísimo, es un tema muy débil que actualmente tenemos todos, lo tiene el Estado, lo tiene el presidente, que no se sabe cómo se va a mitigar esto, ¿no? Sin embargo, es importante que tomemos la conciencia del caso para los que sí tienen síntomas y para los asintomáticos. De todas formas, si yo le estoy proveyendo las mascarillas, le estoy proveyendo que no haya contacto, entonces este asintomático no va a poder contagiar. Importante darle el EPP adecuado, que se mantenga la distancia, que mantenga el jabón, que se lave la mano continuamente, entonces no va a haber ningún tipo de contagio, de ser así, si es asintomático. ¿Ok? Con ello podríamos fácilmente poder evitar que haya esta propagación. Muy bien. Comunicación y toma de conciencia, es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? La comunicación, y estoy convencida que la comunicación es uno de los instrumentos de liderazgo más importantes en situaciones de crisis. ¿Ok? Nos pasa en el día a día. Nos pasa en el trabajo, nos pasa en el hogar, nos pasa cuando salimos de viaje, nos pasa en todo momento. Si hay una comunicación ante cierta situación de crisis, cierta situación de incertidumbre, y hay una persona que sí me empieza a decir, este es tu horizonte, o mira, esto es lo que va a pasar, o por aquí esto o lo otro, entonces me va a dar cierta tranquilidad. Entonces es importante la comunicación. ¿Ok? Si tenemos la sensación de que alguien está tomando la iniciativa de la situación de crisis y también nos informa, integra consecuencia, nos va a dar una seguridad enorme. Ténganlo por seguro. Entonces, es importante que como empleadores se pueda brindar esta comunicación constante. ¿Ok? Esta comunicación, esta concientización, esta sensibilización, que también como parte de sensibilización forma parte de repente las charlas, que no necesariamente tienen que ser presenciales, ¿ok? Como parte también de señaléticas que nos van a servir como concientización, hay que considerar la distancia social, alejarse por lo menos 2 metros, prohibido juntarse, lavarse las manos como mínimo 20 segundos, utilizar constantemente y en todo momento las mascarillas, y la zona de desinfección, ¿no? Si las hubiese, de todas formas sí es necesario. No estoy hablando de ducha de desinfección, pero sí una zona de desinfección, ¿ok?
Me preguntan, ¿la presencia de un médico ocupacional en el sector construcción es normado? Ok, recordemos que les dije en un primer momento que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, es la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta, también con sus decretos supremos, el 005, el 006, la actualización la 3022.2, nos dice de que tiene que haber un médico ocupacional sin importar el rubro o el sector. Entonces, sí es importante tener a este médico ocupacional y trabajar de la mano justamente para este tipo de enfermedad infecciosa de manera preventiva. ¿Ok? A ver, me preguntan también, ¿esta información de señalizaciones están estandarizadas? Recordemos que esto es algo todavía nuevo, ¿no? Recordemos que, y como les dije en un primer momento, estos estándares los hemos querido coger de acuerdo a las lecciones aprendidas que hemos tenido y a criterios internacionales que están dando resultado en otras organizaciones. Entonces, hay que esperar a que realmente esto salga con su norma técnica o con algún requisito legal para poder decir estos son los establecidos, los estandarizados. Pero no hay que quedarnos de brazos cruzados. Mientras tanto, podríamos considerar este tipo de señaléticas. No, tampoco es un gran descubrimiento decir esta es la señalética que debe ser, cuando ya usamos para seguridad. Entonces podríamos considerar básicamente el mismo lineamiento. ¿Ok? Muy bien. Modelo de trabajo enfocado a dar sostenimiento adecuado al distanciamiento social. En la medida de lo posible, minimizar reuniones presenciales mediante tecnologías como por ejemplo el Zoom, mediante el WhatsApp, mediante el Facebook. Hay muchas herramientas que nos van a poder ayudar a comunicarnos constantemente. No necesariamente que van a tener que ser presenciales. ¿Ok? Muy bien. A ver, unos minutitos. Ahí está. Asesoramiento enfocado a brindar información y tranquilidad al trabajador. Esto es muy importante y lo reitero nuevamente, ¿no? Dar asistencia psicológica para el manejo de la ansiedad, porque una ansiedad puede generar alguna afectación que puede dar como consecuencia un accidente laboral, ¿no? Y recordemos que un accidente laboral está tipificado, entra un proceso de investigación que me podría dar como resultado multas, sanciones, inhabilitación hasta la muerte de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Asistencia psicológica, como ya lo dije, esto también podrían trabajarlo de la mano con el médico ocupacional o el supervisor de seguridad, el administrador de obra las podría brindar. Proveer a los trabajadores información general de los cuidados que debe tomar sobre el COVID. Ya recordemos que el MINSA nos lanza ciertos criterios, los cuales sí es importante que ustedes les puedan compartir a sus colaboradores, ¿ok? Y continuar campañas preventivas de comunicación. Ahora, estas pueden ser, como dije en un primer momento, de manera online, a través de ciertas herramientas tecnológicas que no necesariamente van a ser presenciales. Ahora, ¿qué pasa si es que sí o sí se necesita? Entonces, limitar la cantidad de personas. Si antes lo hacía con todo el personal de obra, que puede ser 50, 100 trabajadores, ahora hacerlo de 10 y con la distancia, de repente estableciendo límites o espacios en los cuales va a estar una persona, la otra y así sucesivamente, pero hablando de la cantidad de personas más cortas, ¿ok? Para justamente evitar esa aglomeración. Muy bien. Zonas de aislamiento temporal, evacuación de casos sospechosos y medios de evacuación. Hay que tener un espacio temporal que sea aislado, destinado a la recepción de las personas para la evacuación de casos sospechosos. Es decir, si yo como supervisor, como administrador de obra o como gerente general de la empresa estoy recorriendo las instalaciones donde se están construyendo, entonces veo que alguien tiene un caso sospechoso, ¿sabes qué? Te vas a la zona de aislamiento, ¿no? O el mismo supervisor, a la zona de aislamiento, por favor, porque ahí te van a hacer una serie de preguntas para hacer una evaluación física, una evaluación de repente también de su declaración jurada y con ello o seguidamente poder mandarlo a una institución de salud. Asignación de implementación de esta zona aislada, asignación para los casos sospechosos y esta tiene que estar limpia
y limpiarlas constantemente. ¿Okay? Es importante que el personal de limpieza tenga establecido este alineamiento, que constantemente tiene que limpiar todas las áreas las cuales se van a utilizar. Ok, me preguntan por aquí. A ver, vamos a contestar a Roger. Dice, las 4 capacitaciones obligatorias de la ley, ¿cómo las podemos dar? Estábamos mencionando que podrían ser de manera, a través de tecnologías, como por ejemplo el WhatsApp, el Zoom, ¿no? O si es que son estrictamente presenciales, darlas, pero limitando la cantidad de personas, porque si antes eran muchos trabajadores, porque son las charlas para todo el personal, entonces limitarlas o clasificarlas, de repente tal día a un grupo, luego a otro grupo y así sucesivamente, ¿no? Que fácilmente las 4 de ley podrían ser de manera virtual, porque recordemos que es un examen, recordemos que hay sensibilización, entonces yo creo que no va a haber inconveniente, esas fácilmente podrían llevarse a cabo de esa manera. Me preguntan adicionalmente, ¿los positivos al COVID tendrían que ser confidencial para evitar la discriminación del trabajador o ser de conocimiento de los empleados para investigar posibles contagios? Efectivamente, ¿no? A salvo que el trabajador sí quiera que saquen su nombre a la luz. Entonces, eso ya como organización sería importante que lo puedan definir y establecer en el plan de respuesta a emergencia que hablamos en el punto número 2. ¿Ok? Me preguntan, señorita, ¿qué cambio recomendaría para el uso de los EPP en el trabajo? Uniformes y mascarillas. Bueno, no algún cambio, sino incorporación, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas, las caretas de repente. Por eso es muy importante, dependiendo la naturaleza del servicio. ¿Qué es lo que está haciendo ese trabajador? Si bien cierto, todos hacen construcción, pero hay distintas actividades, distintas tareas. Entonces, ante ello, hay que establecer qué EPP sería el adecuado y el idóneo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos protocolos de seguridad para los trabajadores. Yo como trabajador, porque hace un rato estábamos viendo para los empleadores, lo que mínimamente y necesaria tienen que poner los empleadores. Ahora para los trabajadores. En la premovilización, es decir, antes de yo ir a la obra, si presento cualquiera de estos síntomas, como por ejemplo tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cuerpo, dolor de garganta, o si he estado en contacto con un conviviente, con un familiar o personas que han dado positivo al COVID, escuchen muy bien, no se debe acudir al trabajo y tiene que contactarse con el teléfono de atención al COVID, que todos ya lo sabemos. Bajo ningún motivo debes acudir al puesto de trabajo. Es decir, yo autoanalizarme y tomar conciencia que si realmente me siento mal, no ir a la organización, no ir a la obra, quedarme en casa. ¿Por qué? Porque no me estoy sintiendo bien. Y ahí vamos a apelar a la sinceridad de cada trabajador. Recordemos que, como dice el presidente, aquí todos nos mojamos, a todos nos va a caer, todos estamos siendo afectados. Entonces es importante que tomemos esta conciencia e interioricemos en ello para poder llevar un clima laboral adecuado y libre de esta enfermedad infecciosa que está matando a muchas personas. ¿Ok? Muy bien. Desplazamiento ya en el trabajo, es decir, yo como trabajador tengo que analizar las opciones de movilidad. Primero, que garantice la distancia interpersonal por lo menos de 2 metros, es decir, tengo que decir, voy a ir en taxi, voy a ir en bus, voy a ir en tren, ¿en qué es lo que voy a ir? Y tengo que analizar en cuál voy a tener al menos 2 metros de distancia, ¿ok? Si es un traslado a pie, moto, bicicleta, es necesario llevar la mascarilla siempre. Y es más, ahora para todo, ¿no? Para todo porque es un requisito obligatorio. Si coge un taxi, solo debe viajar una persona por fila, manteniendo la mayor distancia posible, ¿ok? Es decir, el conductor y yo, ¿ok? Viaje en autobús, transporte público, autobús de la empresa o metro o tren. Hay que guardar la distancia interpersonal. Yo como trabajador tengo que decir, no, ok, si este se me está acercando porque me va a contar algo, porque algo pasó o algo le pasó en su casa, no, ok, ok, por favor, mantén tu distancia o me voy a otro sitio. Yo tengo que como trabajador tomar esas consideraciones. Tengo que realmente interiorizar que es para mí, no es para la empresa. Yo tengo que decidir estas acciones para que me ayuden a mitigar esta enfermedad. ¿Ok?
Listo. Me preguntan por aquí. En cada AST se puede incluir la limpieza de esta área de trabajo y los CPP para prevenir el riesgo de inspección. Sí, claro, en cada control, por supuesto. Me preguntan de Facebook, ¿cada qué tiempo debo cambiar mi tapaboca? ¿Puedo ingresar con mi tapaboca de la calle a la empresa? Eso tendría que estar tipificado. Si bien es cierto, ahorita no se tiene o está de manera ambigua, pero nuestro criterio nos dice, si es que yo vengo con un tapaboca, dependiendo también del tapaboca, de repente yo tengo un N95, entonces esto me va a durar no solamente un día, me puede durar más días, o de repente tengo un tapaboca muy simple, entonces no necesariamente lo voy a utilizar mañana. ¿Por qué? Porque solamente me sirve para ese momento. Por eso es importante que identifiquemos qué tipo de tapaboca le voy a dar a mi personal y establecer la frecuencia de ese tapaboca, porque yo tengo que hacer, así como las inspecciones de seguridad, ¿verdad? De equipos de protección, de instalaciones, de botiquín, lo mismo tengo que hacer esta inspección de equipos de protección, donde ahora le vamos a sumar las mascarillas, los tapabocas, o los otros EPPs que hayamos definido como organización y verificar si es que estaba en buen estado, si es que no, o en todo caso la frecuencia de cambio de estos equipos de protección personal. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahora, a la entrada a la obra, ¿qué medidas personales debo tomar yo como trabajador? Primero, no hay que saludar de mano. Olvidémonos de eso. A nadie de mano. ¿Ok? Ni de mano, ni de brazo, ni de codo. Evitar totalmente ese saludo. Antes de entrar al área de trabajo, hay que lavarnos las manos y ponernos los guantes apropiados que ya la organización ha establecido. Evitar también compartir las herramientas, y esto sucede mucho en construcción, ¿no? Porque yo como empleador no tengo para darle a todos mis trabajadores y todos mis trabajadores tienen que pedirse prestado entre ellos, y pasa. Entonces, en la medida de lo posible, evitar hacerlo. Pero ¿qué pasa si sí necesariamente tengo que hacerlo? Entonces, desinfectarlo. Que si yo voy a entregar estas herramientas, desinfectarlas. Y si yo las voy a recibir, también desinfectarlas, ¿ok? Para justamente evitar esta propagación. Evitar reuniones o actividades grupales que supongan contacto entre personas. Ahora, como medidas organizativas, ya el empleador va a organizar el acceso a la obra y la entrada hacia los vestuarios, ¿no? Porque recordemos que cuando se ingresa a obra hay que ponerse una vestimenta, un equipo de protección, entonces hay que identificar cómo va a ser, ¿no? Va a ser tantas personas, luego en el segundo grupo tantas personas y así sucesivamente. Y verificar de que se tenga esta distancia de seguridad por lo menos 2 metros. ¿Okay? Hacer caso también a las recomendaciones adoptadas para evitar el contagio, es decir, como empleador que las peguen alrededor de las instalaciones y que como trabajador haga caso a estas recomendaciones. Establecer los horarios y zonas específicas para la recepción de materiales, sí, ¿no? Entonces, como empleador hay que considerar en qué momento voy a recepcionar materiales y en qué momento no, hasta dónde va a ser, de repente qué tipo de desinfección, dependiendo del tipo de material que vaya a recibir, amerita, ¿ok? Organizar también los vehículos de trabajo de tal modo que se dispongan de la mayor separación posible entre los operarios y también se va a limitar las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto. ¿Ok? Otra de las medidas personales es mantener las distancias de seguridad, utilizar los guantes apropiados constantemente, en ningún caso compartir los equipos como el arneses, protectores auditivos, y si es que los vamos a compartir, que estos se puedan desinfectar. También como empleadores les van a dar el uso de herramientas, ¿no? Para las charlas de 5 minutos. Por aquí justamente me preguntaban, siempre se va a mantener la charla de 5 minutos para evitar el agrupamiento. Ahora, es importante las charlas de 5 minutos porque me van a ayudar a sensibilizar. Pero ¿qué pasa si es que yo en el transcurso, en el desplazamiento, como cada uno viene desde su casa, podría optar por esa opción, hacerlo de manera online por el WhatsApp
o por el Facebook o por la herramienta que ustedes más utilicen y la voy haciendo en esa charla de 5, y de esa forma hago la charla de 5 minutos y evito la aglomeración. Entonces, aprovechando que ellos van a tener un tiempo, podría realizarse de esa forma. O como también limitarlas y hacerlas, ni bien llegan a la obra, pasarlas por grupos al ambiente proyectando esta charla de 5 minutos. ¿Okay? Entonces, eso ya va a depender mucho de la organización que como empresa se lleve. Se va a asegurar también la limpieza y es importante que ustedes como trabajadores aseguren de que las áreas se encuentren limpias, es decir, no significa de que yo como obrero o operario voy a ponerme a limpiar, no, significa de que de repente, de ser factible, sí, pero de lo contrario, si hay una persona que puede ayudar con eso, entonces, señora, ¿sabe qué? Por aquí está algo sucio, ayúdenos a limpiar, o al supervisor o al administrador de obra, ¿ok? Evitar las reuniones en la medida de lo posible, que sean estrictamente necesarias. Cuando es así, recién realizarlas de manera presencial, pero siempre y cuando manteniendo la distancia determinada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el protocolo de seguridad para los proveedores? El ingreso y la estadía en obra. ¿Por qué? Porque van a estar proveedores y contratistas. Entonces, estos proveedores y contratistas me deberían entregar una declaración. Y esta declaración tiene que decir de que no tiene ningún síntoma con respecto a esta infección. ¿Ok? También medir la temperatura, ¿no? Si es que excede al 37.5, entonces no podrá ingresar a obra. ¿Ya? Entonces siempre debe seguir las indicaciones que el personal dice y para que las tome en consideración y no ingrese, ¿ya? Ok, vamos a ver un poquito las preguntas. Dice, los laboratorios portátiles en obra es una buena medida debido a que hay zonas aisladas en construcción. Así también como los baños portátiles deberán de tener un control de limpieza y desinfección. Efectivamente, efectivamente. Tal como decíamos hace unos minutos, es importantísimo que todas las áreas, las zonas, los equipos, las herramientas que se tengan se desinfecten. Y si se han tenido los baños portátiles, que la mayoría en sector construcción las tiene, que esté realmente desinfectadas y determinar el tiempo de desinfección. ¿Ok? Muy bien. Medidas de higiene en el centro de trabajo. Hemos querido determinar, a ver, me preguntan primero y vamos a responder a Mariluz. Nos dice, en caso de proveedores deben apersonarse con su declaración propia o la entidad debe proporcionar el formato de la declaración. Aquí es importante que si bien es cierto como parte de contratista o de proveedores, ellos tienen ya información, nosotros, recordemos lo que nos dice la ley y nos dice la norma, debemos de controlar eso también, porque fácilmente ellos nos pueden decir, sí, nosotros cumplimos, pero no necesariamente. Entonces, es importante que nosotros podamos corroborar ello, ¿ok? Entonces, siempre hay que considerar eso. La declaración y la toma de la temperatura por parte de la organización. Eso es como parte de responsabilidad de la organización. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora las medidas de higiene en el centro de trabajo. Vamos a, lo que se ha contemplado aquí es realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, ¿ok? Y como mínimo de forma diaria y por un espacio de 5 minutos, ¿no? Que siempre se mantenga esta ventilación constante, que haya siempre el aire corriendo. Es recomendable también reforzar la limpieza de los filtros para el caso de algunos ambientes que tengan aire acondicionado. Reforzar las tareas de limpieza en todas las instancias, en todas, absolutamente en todas. Ahora nos tenemos que volver maniáticos de la limpieza, ¿ok? Limpiar el área de trabajo usada por los empleados, los trabajadores en cada cambio de turno. Esto hay que considerarlo. Esto se tiene que hacer un rema en nuestra vida y poder ejecutarlo tal cual, ¿ok? Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se puede contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes para limpiar los ambientes. Asegurar que todos estén utilizando
correctamente su equipo de protección personal. Para eso también entra a tallar la labor del supervisor de seguridad o del administrador de obra. Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de los guantes, las mascarillas, es necesario que el personal de limpieza realice una correcta limpieza de sus manos con agua y jabón también durante 20 segundos. Ojo, es importante que estos trabajadores de limpieza también tengan esta interiorización de la limpieza de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos están en contacto con estos desechos. Entonces es importante que ellos también interioricen de que tienen que utilizar su EPP y tienen que desinfectarse a cada momento. En caso de los uniformes de trabajo o similares, sean embolsados y cerrados. Ojo con ello, ¿no? Viene el trabajador, se cambia de uniforme, son sellados, guardados y almacenados en un lugar y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual. Aquí también sería interesante que como organización se pueda implementar esta acción, ¿no? De repente como empleador hacer el lavado de estos implementos para que el trabajador no haga el traslado de su equipo. O de lo contrario, si ya yo lo he metido en una bolsa, ya lo he desinfectado, lo he amarrado y lo llevo a lavar, que el trabajador ahí ya tenga el protocolo adecuado de que llegue, así como cuando vamos al mercado, llegamos con la ropa, nos la sacamos, la metemos a la lavadora con lejía, con ace, con lo que fuese, que, de tal forma de que me pueda desinfectar, entonces de la misma manera. ¿Ok? A ver, me preguntan, a ver, vamos por aquí. Nuestros proveedores también deberían homologarse a nuestro sistema de gestión de seguridad y se le puede pedir un certificado de prueba de COVID. A ver, recordemos que actualmente ni siquiera tenemos para cualquier persona natural el certificado de COVID. Todavía estamos a la espera de un gran lote de estas evaluaciones. Entonces, habría que esperar todavía a que éstas se puedan dar. Nosotros no podemos pedirle al proveedor que haga pruebas COVID a todo su personal cuando nosotros como organización tampoco lo hemos hecho porque no tenemos. El Estado no nos va a dar, ya, ok, ustedes son empresa de construcción, les doy las pruebas. No necesariamente. Y si fuese así, entonces ya podríamos solicitarla. ¿Okay? Va a depender mucho justamente de la situación y el contexto que tengamos en ese momento. Si mañana se reactivase esta actividad, entonces no vamos a tener estas pruebas de COVID. Ahora, si es importante homologarse, por supuesto, ¿no? De acuerdo a los criterios que nosotros estamos estableciendo. Si nosotros establecemos A, B y C, tal cual hemos mencionado ahora a lo largo de esta presentación, que estos proveedores, contratistas también la contemplen. O de lo contrario, negarse a participar con ellos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo como organización estoy cuidando a mi equipo, a mis colaboradores, a mis trabajadores, y viene un proveedor, un contratista, el cual no hace ningún tipo de protocolo, entonces va a echar por la borda todo lo que yo he venido trabajando. Entonces, es importante que se encuentre homologado y considerar también estos criterios de selección para los contratistas y proveedores. Me dicen, Jocelyn, ¿cuál sería el protocolo si hay un comedor? Como les dije en un primer momento, la desinfección. El protocolo sería utilizar primero el comedor de manera paulatina, de manera escalonada, establecer grupos de personas, de repente, dependiendo la dimensión del comedor. Si es un comedor de 100 metros cuadrados, entonces establezco 2 metros de distancia a cada espacio y no va a haber inconveniente. Pero ¿qué pasa si es un comedor el cual tiene 2x3? Entonces ahí simplemente a 2 personas y esto es, ¿no? Entonces dependiendo de la dimensión del comedor. Ahora también la desinfección, que antes de usarla tienen que desinfectarla y después de usarla también. Los residuos van a clasificarse según los residuos que ya tenemos establecidos en la ANTP. Me preguntan también por aquí, ¿cuánto tiempo el personal puede quedarse en un ambiente de trabajo que solo cuenta con ventanas o necesariamente debe contar con ventiladores mecánicos o un sistema de aire acondicionado? No necesariamente. Lo mencioné hace un ratito, donde decía que si bien es cierto, son áreas acondicionadas, no es algo fijo lo que tiene construcción, porque ahí vienen, arman un área, aquí va a ser licitaciones, va a ser el administrador de obra, va a estar comercial, pero es algo móvil. Entonces, si bien es cierto, no
no necesariamente tengo un servicio de acondicionado, pero puedo de repente abrir ese espacio como una sección de ventana, de tal forma que voy a permitir la ventilación. ¿Y qué pasa si es que si tengo el sistema de acondicionado? Entonces ahí la limpieza de los filtros, la limpieza del aire acondicionado como tal, para evitar la propagación de esto. ¿Okay? No es obligatorio tener un sistema de aire acondicionado. Me preguntan, ok, muy bien. Entonces, también estábamos en el punto 7. Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de los guantes y mascarillas, es necesario que el personal de limpieza realice su lavado de manos. En caso de los uniformes de trabajo similares, serán embolsados y cerrados y se trasladarán hacia el punto donde se haga el lavado habitual. ¿Ok? Muy bien, señores. Ahora vamos a ver el último punto y no menos importante, que es la gestión de los residuos en obra. A ver, antes vamos a responder por aquí. Ok, de acuerdo a la NTP tenemos 7 tipos de residuos, como en donde ubicamos los residuos biocontaminados, mascarillas, papel, toalla. Ok, recordemos que todavía no está tipificado, es lo que mencionaba hace un rato, dónde vamos a colocar esto, pero sí hay que establecer un tacho de residuo especialmente para porque todavía no tenemos un color como tal, ¿no? Entonces sí, y que tratar en la medida de lo posible de que estos sean a pedal. ¿Ok? Muy bien, gestión de residuos en obra. Gestión de residuos de manera habitual. Vamos a clasificar los residuos según los colores que ya tenemos, respetando los protocolos de separación de estos residuos. También los pañuelos desechables serán desechados en contenedores protegidos con tapas y, de ser posible, que sean accionados con pedal. ¿Ok? Es lo que mencionaba hace un rato. Los materiales de higiene personal, mascarillas, guantes, lentes, etcétera, deben depositarse en la fracción resto. Es decir, si no tenemos un color todavía algo tipificado, entonces resto, pero ahí señalizar de qué tipo de residuos, porque todo entra por los ojos. Si a mí, trabajador, me dicen aquí va esto, yo lo voy a colocar. ¿Ok? Entonces también importante la interiorización en ello. Y en caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en el trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado los pañuelos u otros productos que haya utilizado, ¿ok? Es decir, si yo, trabajador, he tenido síntomas y he utilizado los tachos o mejor dicho, los residuos en este tacho, entonces hay que separarlos inmediatamente, ¿no? Porque ya sabemos que le dio COVID, entonces esto de aquí podría ser un foco infeccioso, ¿ok? Muy bien, señores. Agradecerles por la atención, agradecer nuevamente a GCB. He tratado en la medida de lo posible responder todas las consultas que ustedes me han escrito. Sin embargo, si quedase por ahí alguna dudita adicional, ahora tienen mi correo. Aquí se los voy a dejar, o el correo de Cuama, para que ustedes puedan escribirnos y poder absolverles ciertas dudas. De manera general, me gustaría comentar de que la implementación de un sistema de gestión de seguridad no significa una ISO, no significa un cartón, sino que es algo que tiene que ser sostenible en el tiempo, y que en esta situación de crisis amerita que seamos responsables, tanto como empleadores como como trabajadores también. Entonces, hay que hacer esto sostenible en el tiempo, que sirva, que realmente sea eficiente y proteger la salud de todos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, señores. No sé, Shirley. Gracias, creo que continúa Shirley con la exposición. Me preguntan acerca de las diapositivas. Sí, las vamos a compartir con ustedes. Yo considero que al final, de repente, de la ponencia les van a pasar un link para que ustedes la puedan descargar. ¿Ok? Gracias, muy amable. Exacto, se Gracias, va a estar Shirley. compartiendo. Buenas, se va a estar compartiendo Sí, las ahí presentaciones está a cada uno de los justamente, correos para acotar, electrónicos. ahí está la descarga. Obtengan ahí Junior Suta, por favor, denle clic a los que quieren la presentación y ahí se descargan el material. Muchas gracias.
Ok, muy buenas tardes con todos. Agradecemos la ponencia de la ingeniera Jocelyn Gamboa de CUA. A continuación, lo que vamos a realizar es una segunda parte de la capacitación, en la cual vamos a hacer énfasis ya en la ISO 45 y lo importante que será la implementación o la certificación de esta norma para sus compañías. Si me permiten un minuto, todo el mundo me copia. ¿Me copian? Perfecto. Quisiera que me confirmen si están viendo la presentación ahí en pantalla. Como les repito, mi nombre es Shirley Servigón, soy directora comercial de Global Certification Bureau acá en Perú. Somos una organización especializada en la certificación de sistemas de gestión. Estamos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, AEMA, entidad signataria de la International Accreditation Forum. Más adelante les voy a detallar qué son cada una de estas entidades. Como organización, tenemos amplias fortalezas. Una de ellas, y que estamos viendo en estos momentos, son la gran cantidad de seminarios de capacitación que brindamos, tanto en la modalidad gratuita y paga, para de que las empresas y personas interesadas puedan conocer más sobre las ISOs y otros sistemas de gestión que también certificamos, de tal manera que podamos democratizar la información que cada uno de los profesionales maneja para que puedan tomar decisiones oportunas durante la mejora de sus sistemas de gestión. Dicho esto, quisiera comentarles que nosotros certificamos no solamente ISO 45000, sino sistemas de gestión como ISO 9000, 14000, inocuidad alimentaria, HACCP, ISO 22000, Global Markets, seguridad de la información, ISO 37000, ISO 39000, también lo que vendría a ser seguridad en la cadena de suministro, que podría tener un apartado especial de COVID más adelante por el tema de cumplimiento legal. Hay que tener en cuenta de que se están dando nuevos lineamientos para la gestión de deliveries y repartos a domicilio, al igual que operaciones logísticas. Así que los invito más bien a que estén atentos al próximo webinar que vamos a estar lanzando justo sobre este detalle. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hablar de la ISO 45 como tal. Les pregunto a los asistentes, ¿cuántos de ustedes tienen implementado la ISO 45 en sus empresas? A ver quién me contesta. De repente, entre los ponentes, entre los participantes, ¿alguno de ustedes me puede decir? Eric, Juan Carlos, nosotros ya la tenemos certificada, me dice Julio Valderrama, José Cornejo me dice que está en proceso. Perfecto. Muchas empresas ya cuentan con esta certificación, u otras están en proceso de implementación. En este caso, al hablar específicamente de la ISO 45000 en el sector construcción, se motiva la certificación de esta norma debido a que no solamente te da ventajas diferenciales en los procesos de licitación pública, sino que también brinda una garantía durante los procesos de licitación comercial privada. Esto es importante recalcarlo porque durante buen tiempo se estuvo fomentando esta certificación, más que nada de manera comercial. Sin embargo, ahora es necesario poner a prueba todos los sistemas de gestión que se vinieron implementando para que realmente ejerzcan valor dentro de la cadena de operaciones de las compañías. Dicho esto, quiero detallarles un tanto los beneficios de la ISO 45000 que podemos tomar en cuenta dentro de este contexto de emergencia sanitaria. Primero es que una ISO 45000 es un estándar internacional que está debidamente desarrollado para gestionar los sistemas de gestión. No limita el cumplimiento legal, sino más bien lo fomenta. Fomenta que las organizaciones logren desarrollar pautas para tener monitoreo y un procedimiento de cumplimiento legal. Nosotros tenemos nuestras propias características de cumplimiento legal, tanto a manera general y sectorial para el sector construcción. Está bien repetirlo. Sin embargo,
debo de detallar que aumenta la resiliencia de las organizaciones para la prevención proactiva de los riesgos que puedan tener estas empresas. Fomenta la innovación, fomenta la mejora continua. Es un sistema de gestión que está basado en el PHDA y en el anexo SL. Hay que recordar que la ISO 45000, al igual que la 9 y la 14, cumplen con una estructura que les permite integrarse con las mismas normas bajo una misma estructura. ¿Ok? Ya habíamos comentado sobre el fortalecimiento del cumplimiento legal y regulatorio, cual obviamente ayuda a reducir pérdidas comerciales o por temas de multa, etcétera. Definitivamente una ISO 45000 es una excelente opción para demostrar la responsabilidad de una de sus organizaciones, garantizando con ello el compromiso de SCT tanto para sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes o cualquier otra parte interesada. Y lo vuelvo a repetir, incrementa el puntaje en caso de licitaciones públicas y privadas. Dicho esto, les hago la consulta. ¿Cuántos de ustedes tienen como mercado las licitaciones públicas? No sé si alguno de ustedes me pudiera de repente devolver la comunicación. Eric dice que él suele postular a licitaciones públicas. A ver, otra persona por ahí. Sí, Karen. Y tanto como Eric como Karen habrán notado de que hay ciertas características dentro de las licitaciones públicas o privadas. Si me permiten compartir un tantito la presentación, notarán de que hay un tablero de requisitos legales o de requisitos mínimos de postulación que tiene la OCE. Asumo que debe ser bastante familiar para ustedes, pero no está de más compartirlo. ¿Quiénes están familiarizados con este documento? Les pregunto. Sí, te da más puntaje en el ISO 45, otras normas certificadas. Quiero hacer la aclaración porque los que están familiarizados con este documento que estoy presentando en pantalla, o tablero de requisitos de calificación y factores de evaluación, notarán que en la sección de contenido para obras, bienes y suministros, consultoría en general, etcétera, se detalla que para tablero de obras, para lo que vendrían los criterios de calificación en caso de obras, se piden ciertos requisitos, entre ellos, a ver si me permite la presentación, indicar, por ejemplo, si me permiten, para que lo puedan ver con detalle, que dentro de los factores de evaluación se puede solicitar hasta 3 puntos por tener certificaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Para los que no de repente están familiarizados, de repente esto puede ser una información nueva, pero si ven el detalle de una licitación, incluso licitaciones que se han estado presentando después de la emisión de la cuarentena, se sigue solicitando este requisito. No se va a excluir aparentemente después del COVID, y es más, es probable que se refuerce. Y ahora más que nunca, porque los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se deben de ver fortalecidos y debemos prevenir la contaminación y el contagio de los trabajadores, parte fundamental de cada una de nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te van a pedir una certificación. Y no solamente eso, te van a pedir que la certificación esté debidamente acreditada, que esté acreditada ante un organismo signatario de la IAF, debidamente respaldado por un organismo de claro renombre. ¿Ok? Dicho esto, seguimos con la presentación. No, en realidad el tablero indica para bienes, suministros, obras, hay detalles. Por ejemplo, un caso particular. La norma ISO 37, lo que vendría a ser el sistema de gestión antisoborno, es solicitado en casi todos los requerimientos, de acuerdo al puntaje, con integridad en la contratación pública. Y ahora, actualmente,
incluso en la coyuntura de COVID, se suele solicitar también que las compras que se hagan también contemplen la ISO 37000, dado los casos de corrupción y de soborno que se están presentando actualmente en los procesos de compra. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, no hay que olvidarnos, y más bien hay que aprovechar la cuarentena, probablemente tengamos personal en para terminar de mejorar nuestros documentos y de repente postular a una certificación, dado de que hay que aprovechar el tiempo. A veces cuando uno está en el día a día del trabajo, no se da tiempo para revisar sus procedimientos, no ve si están sus documentos actualizados. Así que los invito a que revisen su documentación, sus materiales de trabajo, aprovechen para tener las reuniones virtuales con su personal clave y ver cómo podrían mejorar sus sistemas de gestión para tentar con una certificación. Hay que aprovechar cada minuto que tenemos. Dicho esto, vamos a continuar. Estábamos en este punto. Y les decía, actualmente también hay otra coyuntura que ya estaba prevista desde hace 3 años. Hay unas fechas límites, que son las migraciones de las normas OSAS a ISO 45000. Si vemos las licitaciones, actualmente se indica que tanto la OSA y la ISO 45000 eran aceptadas para poder obtener estos puntajes en las licitaciones públicas. Y hacían la aclaración que las OSAS tenían un tiempo límite para marzo del 2021. Esto está desarrollado, disculpen, en el marco del contexto del documento mandatorio del IAF, del International Accreditation Forum, el famoso MD21. Si ustedes lo ven y lo detallan, y es más, nosotros le podemos dar los links porque en realidad están partes de esta presentación, podrán detallar de que la IAF no necesariamente acepta las OSAS 18.000 como una norma estandarizada de las ISO, en realidad pertenece a otro estándar. Y es por eso que al crear la ISO 45000 dictó ciertos lineamientos para su migración o su transferencia. Entonces, les presento un poquito cómo está el contexto actualmente. Hasta el día de ayer revisé la página de la IAF. Yo bien creía que el final del periodo extendido que se ha dado era hasta aproximadamente el 2 o el 14 de marzo de 2021. Las preguntas que se han solicitado a la IAF a raíz de esta emergencia sanitaria detallan que el final del periodo extendido va hasta el 30 de septiembre de 2021, por lo cual, en esta ampliación del plazo, da un tiempo extra para poder migrar o para poder hacer la conversión de los sistemas de gestión. Entienden que ahorita la prioridad de las empresas son otras, pero no por eso van a dejar de atender la actualización de sus sistemas de gestión. Así de que, ¿cuál es la diferencia? A ver, Richard, explícame. La diferencia entre OSAS 18000 e ISO 45000 en realidad es bastante amplia y podríamos hacer un seminario específico tan solo de las diferencias entre OSAS 18000 e ISO 45000. Empezando, la OSAS 18000 no tiene la estructura de una ISO 45000. Se pide requisitos adicionales, dado de que la OSAS tenía no solamente una estructura, sino otros criterios dentro de los conceptos de ISO 45000, de seguridad y salud en el trabajo. Más bien, si es de que desean ver nuevos seminarios de nosotros, podrían sugerirlos dentro de la caja de comentarios en el chat y nosotros con gusto podemos desarrollar nuevos seminarios. Por el tiempo, ahorita no podríamos extender justo más esta pregunta. ¿Ok? También pueden comunicarse por correo. Ahorita en el Face me están haciendo ese comentario. También pueden solicitarlo a través del Face o a través del correo electrónico que pasaré al final de la capacitación. Dicho esto, detallo que la ISO 45000 se va a extender el plazo del periodo hasta el 30 de septiembre de 2021 y según lo que se indica en las preguntas, y es más, pueden verlo en los enlaces que están acá detallados de la IAF, si me permiten, a ver un segundo. En estos enlaces que están en la parte inferior,
pueden revisar claramente el link exacto de donde he sacado esta información, que es específica de la IAF. Dice, es posible realizar una auditoría de certificación completamente remota, incluso en ISO 45000. Pues acá indica que sí, porque en realidad hay lineamientos dentro del contexto de lo que vendría a ser crisis de emergencia. Hay que leer bastante con referencia a la información que se ha detallado de la IAF. Eh, como certificadora le tuviéramos que decir de que cada caso se tiene que analizar de manera específica, dado el contexto en el cual se está moviendo actualmente la empresa, el estándar, porque no solamente esta pregunta engloba a ISO 45, sino también a 9, a 27 y a otros estándares más. Las auditorías de certificación constan de 2 fases y se tiene que verificar cuál de las fases se va, con qué porcentaje se va a trabajar en auditorías remotas, pero es una pregunta que aparece en la IAF y esa es la respuesta oficial. También lo que hay que tener en cuenta de que la IAF tiene especificaciones con referencia a eventos extraordinarios y esta emergencia sanitaria se contempla como un evento extraordinario de carácter mundial. Y es por eso que hizo una relación de consultas y respuestas en relación al COVID. Ok, ahora, toda la información se les va a enviar a cada uno de sus correos electrónicos, no se preocupen. He estado mencionando en repetidas oportunidades que es la IAF. La IAF, para los que desconocen el término dentro de las licitaciones públicas, que hace siempre mención a esta entidad, es el Foro Internacional de Acreditación. Es un organismo que engloba a las acreditadoras. Un ejemplo de acreditadora, INACAL. Otro ejemplo de acreditadora, EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, entidad que nos regula a nosotros. Ahora, engloba también a otras entidades que están debidamente especificadas para la evaluación de la conformidad. El programa de la IAF para todos estos organismos es que una sola certificación valga a nivel global, a nivel mundial. Es por eso de que en realidad una certificación debidamente acreditada vale en el Perú, vale en México, vale en China, vale en Europa, de acuerdo a los acuerdos multilaterales que se han estado firmando. Es por ello de que los signatarios de la IAF cuentan con reconocimiento mutuo dentro de sus certificados. Si ustedes ven este mapa, en este mapa se detalla el nivel de cobertura de la IAF y el reconocimiento que tiene tanto para organismos signatarios y no signatarios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto en cristiano? Pues ustedes notarán en la parte superior que la IAF lidera todo lo que vendría a ser los organismos internacionales en relación a la certificación de sistemas de gestión. Por debajo de ellos están los organismos regionales, la IAC, la PLAC, el PAC. La IAF engloba en su página web, pueden revisar cada uno de los organismos signatarios que contempla dentro de estos reconocimientos. Por eso hallamos que la EMA, al igual que INAL, están debidamente contemplados dentro de lo que vendría a ser la IAF. Nosotros, como organismo de certificación, estamos reconocidos para la EMA no solamente para brindar servicios de certificación acreditados en ISO 45000, sino también en ISO 9, 14, 37, la famosa norma antisoborno, entre otras normas. Nosotros damos la conformidad de los sistemas de gestión para las empresas productoras, comercializadoras, constructoras, empresas de servicio que requieren certificar a sus organizaciones, no solamente para las licitaciones, sino para garantizar a sus partes interesadas que tienen un certificado, un sistema de gestión que ha pasado por una evaluación según los estándares internacionales. Dicho esto, pueden ver los pantallazos de la IAF. En cada uno de estos países hay una o de repente dos entidades de acreditación que respaldan estos sistemas. Acá está el pantallazo en el cual se detalla a la entidad mexicana de acreditación como organismo signatario de la IAF, y del mismo modo pueden revisar en la página de la EMA nuestra acreditación para los sistemas de gestión ISO 45000. ¿Ok? Dicho esto, vuelvo a detallar
que si su empresa desea una certificación, hay varias metodologías para poder trabajar esta certificación. Yo los invitaría a que se comuniquen con nosotros, con el área comercial y cualquiera de nuestros ejecutivos, de poder dar un detalle de cómo, del costo, al igual de los tiempos de auditoría que corresponderían a cada uno de sus casos y la viabilidad o no de hacer esta auditoría remota. ¿Qué se puede utilizar para una auditoría remota? Pues cualquiera de las tecnologías que actualmente se vienen trabajando, desde el streaming, WhatsApp, Zoom, nuestra misma herramienta de Click2Meeting, GoToMeeting, entre otros. La idea es dar las facilidades para que se puedan hacer las auditorías de certificación o de seguimiento de acuerdo a los plazos que ustedes han establecido, cumpliendo claramente los procedimientos de la IAF, de la entidad acreditadora y del organismo de certificación que contempla cada uno de estos posibles escenarios para dar las evaluaciones de conformidad pertinentes, ¿no? Entonces, los invito a que vean en este contexto de emergencia sanitaria la posibilidad de que sus empresas lleguen a cotizar o en todo caso a evaluar la certificación de sistemas de gestión considerando la factibilidad, el análisis de riesgo, el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. De repente ustedes están en un lugar muy alejado, con poca señal de internet, siempre hay alguna solución de cómo llegar a cada uno de los rincones del planeta y obviamente evaluar la estimación de tiempos, ¿okay?, en cada una de las fases de la auditoría. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento por ahí. A ver, están escribiendo todo claro. Perfecto. Los invito el día de mañana a la conferencia que se va a estar realizando. Hemos estado enviando mucha información. Son 3 días de conferencia en marco de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas conferencias son totalmente gratuitas. Nosotros, en este contexto de emergencia sanitaria, venimos realizando estas capacitaciones y yo les agradecería de que en todo caso